Porque yo conocí de Dios alrededor del año 2000. Fue unas experiencias muy hermosas, fue el primer amor con Él. Conocí de Él y me enamoré, fue muy hermoso, estuve experiencias maravillosas con Él y fue una época muy, muy linda con Dios y con la iglesia. Estuve bastante apegada a las cosas de Dios, sentía que era todo para mí en ese momento. Entonces después sucedieron cosas que hicieron que yo tuviera que salir del pueblo donde estaba a la ciudad, porque estaba terminando mi bachillerato. Me fui para la ciudad, supuestamente a buscar algo mejor, que es la educación, pero allí en una ciudad grande y sola, pues no es como el lugar más adecuado para una joven de apenas 19 años, y pues llegué allí y el mundo me absorbió. Hubo muchas cosas que sucedieron en mi vida, conocí a personas que de pronto no tenían el mismo temor de Dios y me aparté, empecé a tener experiencias con el mundo que no fueron agradables, que aparentemente lo seduce a uno el mundo, pero son cosas que son vanas, que se acaban muy rápido, ¿sí? Y que dejan consecuencias. Entonces estuve allí, tuve muchas cosas que lamento, pero pues que me tuve que tenerla, o sea, pagar esas consecuencias, ¿sí? Entonces me tocó sufrir, sentir la tristeza, la soledad, y pues lo que me quedó de experiencia es que uno sin Dios definitivamente es mejor sentir o pasar situaciones difíciles en las manos de Dios que fuera de las manos de Dios. Entonces, estando allí en esa ciudad, regresé y la verdad arrepentida en muchas cosas me arrepiento, pero como el hijo pródigo, el Señor me recibió con sus brazos abiertos, me ha colocado un anillo, me ha dado una capa y eso me hizo sentir que Dios siempre nos ama, a pesar de todo. Aún en la situación que viví, yo sentía la presencia del Espíritu Santo. Sé que Él es mi amigo y su aroma siempre ha estado cerca de mí. Cuando volví, ya con mis hijos tuve situaciones difíciles. Con mi pequeño tuve situaciones muy difíciles de salud. Y aquí ya me sucedió como le sucedió a Jonás. Siempre sentía que Dios me buscaba, que habían llamados, que Él estaba buscándome de todas las maneras, ¿sí? Y yo decía, me sentía como tan acusada por el enemigo que yo decía, como que no me siento digna de volver, ¿sí? Pero Dios siempre seguía buscándome. Y yo sé que Él de pronto permitió situaciones en las vidas de mis hijos para que yo volviera, para que yo buscara de Él. Y efectivamente así fue. Hubo una situación muy difícil de salud con mi niño pequeño y esto hizo de que yo volteara mi mirada totalmente a Dios. Mi hijo tuvo de salud fue cuando él tuvo un estatus convulsivo, que un estatus convulsivo es que duró más de 40 minutos convulsionando, ¿sí? Y él tuvo que ser internado, entubado y se le indujo a un coma para colocarlo en una UCI. Y ustedes saben que llegar a una UCI es cuando una persona está muy grave, y más cuando el internista pediatra nos dice no sabemos cómo está su hijo, toca esperar a que despierte, porque como todos sabemos que una convulsión tiene consecuencias a nivel neuronal, ¿sí? Entonces es bien complicado y fue muy duro para mí que este médico me dijera eso, ¿sí? Porque que él convulsionara así y todo lo que yo miré en él cuando estaba convulsionando y la impotencia de no poder hacer nada y de mirarlo ahí, tanto así que ese día que sucedió eso, a mí me sacaron de la sala de reanimación, donde estaban reanimando a mi hijo, y
yo caí de rodillas llorando y solo quería el consuelo de Dios. Y yo quería una Biblia en ese momento. Y lo único que me acordé, se me vino a la mente, dije, yo tengo la Biblia en mi celular. Y saqué mi celular y al abrir la Biblia que estaba en el celular, vino una palabra que está en Romanos 8:26, que es la que habla, que me decía ahí que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces yo en ese momento como que recibí un aliento de parte de Dios, porque sentí que el Espíritu Santo me habló en ese momento, me dijo, yo estoy intercediendo por usted. Entonces fue como esa situación que pasó con mi hijo, ese estado, y fueron 3 días más o menos que él estuvo sedado en la UCI, un coma inducido. Cuando él despertó, para mí fue el regreso, el milagro más grande que Dios hizo, porque pues lo que me había dicho el médico era que no se sabía cómo podía despertar mi hijo. Entonces hay muchos estados en los que una persona puede quedar después de una convulsión tan extensa como la que le sucedió, tan prolongada como la que le sucedió a mi hijo. Entonces cuando él despertó y él estaba bien, yo miré el milagro de Dios en él. Entonces fue algo que yo dije, Señor, solo tú has hecho este milagro, y tú me habías hablado incluso en el momento en que estábamos que le cuento que estaba él en reanimación. Entonces sí es, Dios es hermoso. Sí, claro, Dios puede hacer este milagro con todas las personas que de pronto estén pasando por la misma situación e incluso por otras situaciones. Dios puede hacer este milagro, porque lo que Dios siempre quiere es que nosotros volvamos a sus pies, que nosotros regresemos a Él, ¿sí? Y Él nos va a perdonar, nos va a amar, nos va a restaurar. Entonces sí creo que Dios hará esto con otras personas.